El teléfono vibró en mi bolsillo como un latido furioso, rompiendo el silencio de la casa vacía. Andrea, no puedes hacer esto. No ahora, susurró la voz de Sara al otro lado de la línea, su tono quebrado por un sollozo que me heló la sangre. Y entonces la puerta principal se abrió de golpe, revelando a una mujer que no esperaba, su madre, con los ojos llameantes de furia contenida, como si el destino mismo hubiera conspirado para destrozar todo lo que habíamos construido en secreto. Me llamo Andrea, y en esa tarde de finales de septiembre en Huesca, mi vida se desmoronó como las murallas medievales que rodean esta ciudad aragonesa, testigo silencioso de tantos secretos enterrados bajo su piedra fría. Tenía 35 años, un trabajo como asistente personal en una galería de arte local, y un corazón que latía con la intensidad de las fiestas de San Lorenzo, esas noches en las que el fuego artificial ilumina el cielo y todo parece posible. Pero nada lo era, no realmente. Sara era mi jefa, mi todo, y la mujer que acababa de entrar en su casa, la casa que yo cuidaba en su ausencia, era el fantasma que amenazaba con devorarnos. Sara había volado a Madrid por una exposición urgente, dejándome las llaves de su piso en el casco antiguo, un ático con vistas a la Catedral de Santa María. Confío en ti, Andrea. Mantén todo en orden, me había dicho con esa sonrisa suya, la que hacía que sus ojos castaños se arrugaran en las comisuras, revelando las líneas de una vida vivida con pasión contenida. Yo asentí como siempre ocultando el nudo en mi garganta. Porque lo nuestro no era solo trabajo, era un amor robado en los rincones de la galería, besos apresurados detrás de las telas de Goya, promesas susurradas en la penumbra de su dormitorio. Pero Sara era casada, o lo había sido, hasta que su divorcio se complicó con deudas y custodias compartidas de un hijo que apenas veía. Es temporal, me repetía ella. Solo hasta que resuelva el papeleo. Mi familia no entendería. Y yo, tonta de mí, lo creí. La casa olía a jazmín seco y a las empanadas que Sara preparaba los domingos, un ritual que yo había adoptado en su ausencia. Estaba en la cocina, removiendo una olla de cocido cuando el timbre sonó. Pensé que era el cartero con un paquete olvidado, pero al abrir, allí estaba ella, Elena, la madre de Sara. 62 años, pero con la vitalidad de una viuda que ha sobrevivido a tormentas peores que las de los Pirineos. Cabello plateado recogido en un moño impecable, ojos del mismo tono avellana que su hija, y una presencia que llenaba el umbral como el viento del cierzo. Llevaba un abrigo de lana bordado con motivos aragoneses, y en su mano, una maleta pequeña, como si el viaje desde Zaragoza hubiera sido improvisado. ¿Dónde está mi hija?, preguntó sin preámbulos, su voz ronca por años de fumar en secreto, un vicio que negaba ante los médicos. No esperó invitación, pasó rozándome, dejando un rastro de perfume a lavanda que me recordó las visitas familiares que Sara evitaba a toda costa. Se ha ido a Madrid por trabajo. Volverá en unos días, respondí, intentando sonar profesional, pero mi pulso traicionaba el pánico. Elena y yo nos conocíamos de oídas, fotos en la galería, anécdotas que Sara soltaba a regañadientes. Es protectora hasta la asfixia, me había confesado una noche acurrucada contra mi pecho. Cree que soy su pequeña para siempre, que no puedo tomar decisiones sin su bendición. Elena dejó la maleta en el salón, con vistas a la plaza de la catedral, donde las palomas revoloteaban bajo el cielo plomizo. Se giró hacia mí escrutándome como si yo fuera una de esas pinturas renacentistas que Sara restauraba, capa por capa, buscando grietas. ¿Y tú quién eres? La nueva niñera de la casa. Su tono era cortante, pero había un matiz de curiosidad, casi de diversión amarga. Soy Andrea, su asistente en la galería. Me pidió que cuidara el lugar mientras tanto. Mentí en parte, el cuidado iba más allá de las plantas y el correo. Incluía dormir en su cama, oler su almohada, fingir que el mundo fuera nuestro. Ella resopló quitándose el abrigo y colgándolo con precisión militar. Asistente. Claro. Sara siempre ha tenido un don para rodearse de sombras leales. Caminó hacia la cocina, inspeccionando la olla como si buscara veneno. Huele bien. Eres de por aquí. De Jaca, pero vivo en Huesca desde hace 10 años. Hablaba para llenar el silencio que se espesaba como la niebla del valle. Elena era una mujer de contrastes, viuda desde que Sara tenía 15, había criado a su hija sola en Zaragoza, trabajando como maestra en un colegio de barrio hasta la jubilación. Sara la describía como un torbellino de amor y control,
alguien que recitaba poemas de Lorca en las cenas familiares pero que explotaba si se tocaba el tema del divorcio. No entiende que el mundo ha cambiado, mamá, me había dicho Sara una vez con lágrimas en los ojos. Para ella, el matrimonio es sagrado como la Semana Santa. Cenamos juntas esa noche un improvisado cocido que se extendió en la mesa de roble. Elena hablaba sin parar, de los sobrinos en Barcelona, de las procesiones en Huesca que ya no eran como antes, de cómo el cierzo se había vuelto más cruel con los años. Yo escuchaba asintiendo, pero mi mente volaba a Sara, a su mensaje de esa mañana, te echo de menos. No tardaré. No sabía que su madre había decidido visitarla sin aviso, un capricho impulsado por una llamada de la ex de Sara, quejándose de impagos en la pensión. Al tercer día, la rutina se instaló como una tregua frágil. Elena insistía en ayudar, barría el balcón con vistas al Pirineo, donde las primeras nieves teñían de blanco las cumbres, y me contaba historias de la juventud de Sara. Era una niña salvaje, siempre trepando a los olmos del Parque Grande. Pero el corazón. Ay, el corazón la ha traicionado siempre. Sus palabras eran veladas, pero pinchaban como espinas. ¿Sabría algo? ¿Sospecharía de nosotras? Una tarde, mientras llovía con esa insistencia aragonesa que empapa hasta los huesos, encontré a Elena en el dormitorio de Sara, hojeando un álbum de fotos. Estaba sentada en la cama, nuestra cama, con las piernas cruzadas, el rostro suavizado por la nostalgia. Mira esto, dijo extendiendo una imagen amarillenta, Sara a los 20, riendo en una playa de la Costa Brava, con un bikini rojo y el mar de fondo. Era tan libre entonces. Antes de que el mundo la atara. Me senté a su lado, el colchón hundiéndose bajo mi peso. El aroma de Sara nos envolvía, su loción de vainilla, el leve rastro de mi perfume mezclado. Sigue siéndolo, murmuré tocando la foto con la yema del dedo. Nuestros ojos se encontraron y por un instante vi en Elena no a la suegra inquisidora, sino a una mujer rota por el tiempo. Sara es fuerte. Más de lo que cree. Ella cerró el álbum con un chasquido. Fuerte sí. Pero ciega. Se casó con ese inútil pensando que el amor era un contrato. ¿Y ahora, qué? Sola con sus pinturas y sus... ¿amigas? La última palabra salió afilada, y mi estómago se contrajo. ¿Era una acusación? ¿O solo el eco de sus prejuicios? Esa noche el teléfono sonó de nuevo. Era Sara, su voz un hilo tenso. Mamá está ahí, ¿verdad? Dios, Andrea, lo siento. Mi ex le contó todo, el divorcio, las deudas. Quiere ayudarme a reconciliarme. Reí, pero fue un sonido hueco. Está bien. Es interesante. No le conté cómo Elena me observaba ahora con una mezcla de sospecha y algo más, algo que me inquietaba. Los días se estiraron como las sombras en la plaza de San Pedro al atardecer. Elena y yo compartíamos confidencias a regañadientes, yo le hablé de mi infancia en Jaca, de cómo el esquí me salvó de una familia que prefería ignorar mi diferencia, esa palabra que usaban para mi atracción por las mujeres, como si fuera una enfermedad curable con rosarios. Ella, a su vez, reveló el secreto que la carcomía, el padre de Sara no había muerto de un infarto como contaban, se había suicidado tras un escándalo en el trabajo, dejando deudas que Elena pagó con su orgullo. Sara no lo sabe todo. Cree que fue un accidente. ¿Cómo le digo que su padre era un cobarde? Su vulnerabilidad me desarmó. Por primera vez vi el lazo que nos unía, dos mujeres orbitando alrededor de Sara, protegiéndola de un mundo que juzga sin piedad. Una mañana, mientras paseábamos por el Parque Miguel Servet, con sus chopos dorados cayendo como lluvia, Elena tomó mi mano. Eres buena para ella, Andrea. Lo veo en cómo mira sus fotos. Pero ten cuidado. El amor en esta familia. Quema. No supe qué responder. Mi mano en la suya era tibia, un gesto materno que me conmovió y confundió. ¿Era esto el comienzo de una alianza, o el preludio de una traición? Sara regresó el quinto día, justo cuando el sol se ponía sobre las sierras, tiñendo el cielo de un rojo sangre. La oí llegar desde la cocina, donde Elena y yo preparábamos un arroz a la chorrera, un plato que ella adoraba de niña. Mamá, exclamó Sara, su voz un torbellino de sorpresa y reproche.
Entró en el salón, mochila al hombro, el cabello revuelto por el viento del ave. Vestía jeans ajustados y una blusa blanca, esa que yo le había regalado en San Valentín, escondida bajo un pretexto laboral. Elena se levantó, brazos abiertos, pero Sara se detuvo en seco al verme. Nuestros ojos se encontraron, los míos suplicantes, los suyos cargados de pánico. Andrea. ¿Qué haces aquí con ella? Su tono era acusador, como si yo fuera la intrusa. Tu madre llegó de sorpresa. He estado cuidando la casa, como me pediste. Mi voz salió calmada, pero el corazón me martilleaba. Elena observaba, inmóvil, como una estatua de la catedral. Sara dejó la mochila y se acercó besando a su madre en la mejilla con rigidez. No me avisaste. Podría haber ido a buscarte a la estación. Era su forma de esquivar, el trabajo, las excusas, el muro que erigía entre su vida conmigo y el resto. La cena fue un campo minado. Elena parloteaba sobre Madrid, sobre cómo la ciudad había cambiado desde su juventud, pero sus ojos saltaban entre nosotras como un péndulo. Sara comía en silencio, pinchando el arroz con furia contenida. Bajo la mesa su pie rozó el mío, un código nuestro, un «estoy aquí», pero yo lo retiré, temerosa de que Elena lo notara. Más tarde, cuando su madre se retiró a la habitación de invitados, Sara me arrastró al dormitorio. Esto es un desastre, susurró cerrando la puerta con llave. Me besó entonces con hambre como si quisiera borrar los días de ausencia. Sus labios sabían a menta y a tren, a promesas rotas. No le digas nada. Se irá pronto. Pero yo ya no podía callar. Me ha contado cosas, Sara. Sobre tu padre. Sobre lo que has pasado. Sus ojos se endurecieron. ¿Qué? ¿Os habéis estado contando secretos mientras yo no estaba? ¿Quién eres tú para meterte en mi familia? El golpe fue como un bofetón. Soy la que te ama, idiota. La que ha estado aquí fingiendo ser solo tu asistente mientras tú juegas a las escondidas. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. Sara retrocedió, pálida. No es un juego. Si mi madre se entera de nosotras. De lo nuestro. Me desheredará, me mirará con lástima. ¿Quieres eso? Quiero a ti. Toda. No pedazos. La abracé, pero ella se zafó saliendo al balcón. La noche de Huesca era fría, las luces de la ciudad parpadeando como estrellas caídas. Desde allí oía a Elena en el pasillo, sus pasos suaves como un susurro. Al día siguiente el conflicto estalló. Elena había encontrado por accidente, o eso dijo, una carta mía en el cajón de Sara, palabras de amor garabateadas en una servilleta de la galería, eres mi sol en este invierno aragonés. La confrontación fue en la cocina, con el café hirviendo como nuestra sangre. Eres una de esas, gritó Elena, blandiendo la carta como una espada. Sara, que acababa de entrar, se quedó petrificada. ¿Mamá? ¿Qué? Una invertida. En mi casa, con mi hija. ¿Cómo pudiste, Sara? Después de todo lo que hemos sufrido. Sus palabras eran veneno puro, impregnadas del machismo sutil que aún acecha en los pueblos de Aragón, donde el amor entre mujeres es un pecado que se susurra en las confesonías. Sara se volvió hacia mí, traición en la mirada. Tú la dejaste aquí. ¿Querías que lo viera? ¿Era tu plan para forzarme a elegir? Mi mundo se derrumbó. No. Solo quería ayudar. Quería ser parte de esto. Pero ella no escuchaba, el pánico la cegaba. Elena sollozaba en el salón, recitando Ave Marías entre hipos. Sara la consoló primero, abrazándola como a una niña. Mamá, no es lo que piensas. Andrea es solo una amiga. Cada palabra era un cuchillo en mi pecho. Me marché esa noche bajo la lluvia que azotaba las calles empedradas de Huesca, sin equipaje, solo con el peso de un amor que se desangraba. Los días siguientes fueron un infierno de mensajes no leídos y llamadas mudas. Me instalé en un hostal cerca del seminario, un edificio gótico que me recordaba las catedrales de mi fe perdida. Trabajé en la galería por inercia, restaurando lienzos que ya no me importaban. Sara no apareció, Elena, en cambio, sí. Vino un mediodía con el rostro demacrado, un ramo de margaritas en la mano,
flores de los campos de Huesca, simples y tenaces. Perdóname, dijo sentándose frente a mi escritorio. Fui una tonta. El miedo habla por mí. Cuando perdí a mi marido juré proteger a Sara de todo dolor. Pero el dolor mayor es el silencio. Me contó entonces la verdad completa. El padre de Sara no solo se suicidó, había tenido una aventura con un hombre, un secreto que Elena guardó para no manchar el apellido. El amor es amor, Andrea. Aunque duela, aunque queme como el fuego de las fallas. Sus palabras me rompieron. Lloramos juntas, dos mujeres unidas por el lazo invisible de Sara. Ve con ella. Dile que la familia no es sangre, es elección. Encontré a Sara en la plaza de la universidad, sentada en un banco bajo los arcos mudéjares, con el rostro enterrado en las manos. La lluvia había cesado, dejando un arco iris pálido sobre las montañas. Me acerqué temblando. Sara, escúchame. Tu madre lo sabe todo. Y me ha perdonado. ¿Puedes tú? Ella levantó la vista, ojos rojos e hinchados. Pensé que te había perdido. ¿Cuándo te fuiste? Fue como si el mundo se apagara. Se levantó tomándome las manos. Tengo miedo. De mi ex, de las deudas, de que nos juzguen en esta ciudad pequeña. Pero más miedo tengo de vivir sin ti. Nos besamos allí en medio de la plaza, con transeúntes que fingían no mirar, pero cuyo silencio era una bendición. Elena nos esperaba en casa, con una cena preparada, ternasco asado, vino de Somontano, y un álbum abierto en la foto de la playa. Bienvenidas, dijo su voz suave como el pan recién horneado. No fue un final de cuento, las heridas tardan en cicatrizar. Sara inició el papeleo para divorciarse del todo, enfrentando a su ex en tribunales de Zaragoza. Elena se quedó un mes aprendiendo a cocinar paella valenciana, para equilibrar lo aragonés, y compartiendo noches de charla donde el pasado se deshilachaba como un tapiz viejo. Yo por fin, dejé de ser la sombra, me convertí en la luz que Sara merecía. En Huesca, donde el cierzo susurra secretos a las piedras, aprendimos que el amor no es un lujo, sino una necesidad. Como el agua del río Isuela, fluye obstinado, tallando cañones en el corazón más duro. Y en ese fluir encontramos no solo perdón, sino redención. La reconciliación con Elena trajo una paz efímera, como el sol de octubre que calienta sin quemar. Pero en las grietas de esa calma, se filtraban dudas que yo ignoraba, temiendo que un soplo de viento las convirtiera en tormenta. Sara y yo retomamos nuestra rutina con cautela, mañanas en la galería, donde sus dedos rozaban los míos al pasar los pinceles, y noches en el ático, envueltas en sábanas que olían a nosotras. Elena, antes de volver a Zaragoza, nos dejó un regalo inesperado, un rosario de plata, reliquia de su madre. No para rezar por perdón, dijo, sino para recordar que el hilo une, no ata. Pero el pasado no se deja enterrar tan fácilmente en Aragón, tierra de reyes y recuerdos tercos. Una semana después del regreso de Sara, llegó una carta certificada, sellada con el emblema de un bufete en Madrid. Era de la ex de Sara, Carmen, demandas actualizadas por la custodia del hijo común, Tomás, un niño de 8 años que Sara apenas veía por las rencillas post-divorcio. Si no pagas lo que debes, te quitaré lo único que te queda, amenazaba el texto con esa frialdad legal que enmascara el veneno personal. Sara se derrumbó esa noche, hecha un ovillo en el sofá, mientras yo preparaba infusión de manzanilla, el remedio de mi abuela para las almas rotas. Tomás es lo único puro que tengo de esa época, sollozó. Carmen lo usa como arma porque sabe que duele más que el dinero. Yo la abracé susurrando promesas vacías, lo resolveremos. Juntas. Pero en mi interior un resentimiento brotaba como mala hierba. ¿Por qué Sara no había cortado de raíz esa unión tóxica años atrás? ¿Por qué yo, la amiga, cargaba ahora con el peso de sus cadenas? Al día siguiente en la galería, el drama se materializó. Carmen apareció sin aviso, alta y rubia como una valquiria moderna, con tacones que resonaban en el suelo de mármol como disparos. Traía a Tomás de la mano, un niño delgado, de ojos grandes y cabello rizado, que se aferraba a un dibujo de un castillo, seguramente inspirado en el de Loarre, cerca de Huesca. Sara, necesitamos hablar, dijo Carmen, ignorándome por completo. El juez ha programado una vista. ¿Y si sigues con tus distracciones, no te lo pondré fácil? Sara palideció,
dejando caer un pincel que manchó de negro el lienzo a medio restaurar. ¿Distracciones? ¿Te refieres a mi vida? Su voz era un hilo, pero Carmen sonrió, esa sonrisa de tiburón que Sara me había descrito en Confidencias Nocturnas. Mira, no soy ciega. He oído rumores de Huesca. Tu asistente especial. Sus ojos se posaron en mí entonces, evaluándome como a una mercancía defectuosa. Tomás, ajeno al veneno, se acercó a mí con timidez. Tía, ¿tú pintas dragones? Su inocencia me desarmó, le sonreí, arrodillándome. Claro, pequeño. Como los de las leyendas de las sierras. Sara intervino, tomando a su hijo en brazos. Basta, Carmen. Esto no es sobre nosotras. Es sobre él. Pero el daño estaba hecho. Esa noche en casa, Sara me confrontó. No le digas nada a mamá. Ya tiene suficiente con su salud. Elena había mencionado dolores en el pecho atribuidos al estrés, pero yo sospechaba más, el peso de sus secretos. Intenté ser el pilar, pero el resentimiento crecía. ¿Por qué no le cuentas todo a Tomás? ¿Que su madre y tú ya no sois las villanas de su cuento? Ella se giró, furiosa. Porque es un niño. ¿Quieres que crezca sabiendo que su padre ausente era un mito, y que su madre prefiere? ¿Prefiere mujeres? La palabra salió como un escupitajo y el silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Me prefieres a mí, no? O al menos, eso decías. Mi voz tembló y salí dando un portazo, caminando bajo las estrellas de Huesca hasta el río, donde Elisuela murmuraba consuelos antiguos. Elena llamó al amanecer, su voz ronca por el teléfono. Ven a Zaragoza. Sara necesita espacio, pero tú. Tú eres su ancla. Obedecí conduciendo por la autovía con el corazón en un puño. Zaragoza era un hervidero de contrastes, el Ebro caudaloso, la Basílica del Pilar erguida como un faro, y el piso de Elena en el casco viejo, un laberinto de callejones donde el pasado se entretejía con el presente. Ella me recibió con un abrazo, su fragilidad evidente bajo el delantal floreado. Hablemos como mujeres, Andrea. Sin filtros. Sobre té de hierbas, poleo menta, el bálsamo aragonés, Elena desgranó la historia que Sara me había ocultado, el verdadero motivo del suicidio del abuelo. No solo la aventura, había sido con un compañero de trabajo, un amor prohibido que terminó en chantaje y ruina. Sara lo descubrió de niña por una carta. Por eso se casó con Carmen, para corregir el pecado familiar. Pero el amor no se corrige, se vive. Sus palabras me golpearon como una revelación. ¿Y tú? ¿Por qué no le dijiste la verdad? Elena suspiró, mirando por la ventana hacia el aseo. Miedo, hija. Miedo a que me viera como cómplice. Pero ahora. Ahora veo que el silencio es el peor traidor. Regresé a Huesca esa tarde, armada con la verdad. Encontré a Sara en la galería, sola, pintando furiosamente un abstracto de rojos y negros, su catarsis. Tu madre me lo contó todo, dije cerrando la puerta. Sobre tu padre. Sobre por qué te casaste. No eras tú la ciega, éramos todas. Ella dejó el pincel, lágrimas surcando su rostro. Lo sabía. Desde los 12. Por eso huí a Huesca, a esta ciudad de castillos en ruinas. Pensé que aquí podría reconstruirme. Se derrumbó en mis brazos y por primera vez hablamos sin barreras, del hijo que anhelaba, de la ex que manipulaba, de nosotras, frágiles como las hojas de los olmos en otoño. Pero el alto trago llegó esa misma semana. Carmen secuestró a Tomás para una visita sorpresa a Barbastro, negándose a devolverlo hasta que Sara firmara un acuerdo de pago exorbitante. Sara entró en pánico, llamando a abogados, a la policía, mientras yo contenía las ganas de confrontar a esa bruja yo misma. Es mi hijo, gritaba por teléfono, su voz quebrada eco en las paredes de piedra. Elena bajó de Zaragoza en autobús, pálida pero resuelta. Juntas armamos un plan, no venganza sino verdad. Confrontamos a Carmen en un café de la Plaza de Navarra, bajo la mirada indiferente de los jubilados jugando a la brisca. Firma esto o el juez sabrá cómo usas al niño como rehén, dijo Elena, deslizando documentos que detallaban las deudas reales, mucho menores de lo que Carmen inflaba.
Carmen se rió al principio, pero al ver la determinación en nuestros ojos, el de una madre, el de una amante, el de una abuela, cedió. «Estáis locas. Todas». Pero firmó y Tomás regresó esa noche, con un abrazo que Sara atesoró como un tesoro. En la euforia del reencuentro Sara y yo hicimos el amor, no con pasión carnal, sino con la ternura de almas que se reconocen. Pero al alba un nuevo secreto salió a la luz. Elena, en su viaje de regreso, confesó por carta que su dolor en el pecho era cáncer, diagnosticado meses atrás. «No quería nublar vuestra luz», escribió. «Vivid por mí». El mundo se detuvo. Sara lloró hasta el amanecer y yo por primera vez dudé de nuestra fuerza. ¿Podríamos con esto? ¿O el destino, caprichoso como el viento de la sierra, nos rompería de nuevo? El diagnóstico de Elena cayó sobre nosotras como una nevada prematura en los Pirineos, hermosa en su blancura, pero asfixiante en su peso. Sara se sumió en un silencio que era peor que los gritos, pasaba horas en la galería, restaurando cuadros con una precisión obsesiva, como si cada pincelada pudiera curar lo incurable. Yo, meanwhile, me convertí en la mediadora invisible, llamadas a Zaragoza, citas con oncólogos en el Hospital de San Jorge, infusiones de boldo para calmar sus náuseas telefónicas. «¿Por qué no nos lo dijo antes?», preguntaba Sara una noche acurrucada en el balcón, con una manta de lana sobre los hombros. El cierzo soplaba trayendo ecos de gaitas lejanas desde alguna fiesta patronal. «Porque nos ama demasiado», respondí besando su sien. «Y el amor a veces es egoísta en su protección». Viajamos a Zaragoza juntas, el ave un túnel de ansiedad. Elena nos recibió en su piso, más delgada, pero con esa sonrisa que era su armadura. «No dramas, chicas. Es estadio 2, operable. Viviré para ver a Tomás graduarse». Comimos fabada asturiana, un capricho para desafiar el destino, y por primera vez, Sara habló del abuelo con honestidad. «Lo perdoné hace años, mamá. Por eso elegí a Andrea. Para romper el ciclo de secretos». Elena tomó mi mano sobre la mesa. «Bendita seas entonces. Por darle valor». Esa noche en el hotel cerca del Tubo, el laberinto de bares zaragozanos, Sara y yo caminamos bajo las luces de la Aljafería, la alcazaba morisca que susurra historias de exilios. «Casémonos», dijo de repente deteniéndose bajo un arco. «No por ley, sino por nosotras. En Huesca con Elisuela de testigo». Mi corazón latió como tambores de jota. Sí, susurré y nos besamos allí con el Ebro de fondo, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Pero la vida, en su cruel ironía española, no concede finales felices sin peaje. De vuelta en Huesca, Carmen reapareció con una bomba. Había vendido la historia de nuestro triángulo escandaloso a un tabloide local, un panfleto sensacionalista que circulaba en los mercados como chismes de vecina. «Madre lesbiana y su amante conquistan Huesca», rezaba el titular, con fotos borrosas de nosotras en la plaza. Tomás, inocente, lo leyó en la escuela, volvió a casa preguntando: «Mami, ¿es verdad que tienes dos mamás ahora?». Sara se encerró en el baño vomitando no solo bilis, sino fragmentos de su alma. «La mataré», juró, pero yo la detuve. «No. La demandaremos. Por difamación, por el niño». Elena, desde Zaragoza, envió un sobre, papeles de un abogado amigo, listo para contraatacar. El juicio fue un circo en los juzgados de Jaca, elegimos neutralidad pirenaica. Carmen se presentó con un traje rojo maquiavélica, alegando que Sara era inestable por su orientación. «Mi hijo necesita un entorno normal», declaró, ignorando que normal, en Aragón incluye procesiones donde las mujeres cargan vírgenes con devoción feroz. Testifiqué yo con voz firme: «Sara es la mejor madre que Tomás podría tener. Su amor no es un escándalo, es un milagro». Elena subió al estrado, frágil pero indomable. «He visto suficiente hipocresía en esta tierra para saber que el verdadero pecado es el odio disfrazado de virtud». El juez, un hombre de barba cana y ojos sabios, falló a nuestro favor: custodia compartida equitativa, indemnización por daños. Pero el alto trago personal llegó en la clínica. Durante la cirugía de Elena, Sara y yo esperamos en la sala, manos entrelazadas, rezando a santos olvidados. El cirujano salió con noticias mixtas: el tumor era benigno en su núcleo, pero metástasis en los ganglios. 6 meses, quizás más con quimio.
Sara colapsó en el pasillo, un grito gutural que atrajo a las enfermeras. No. No puedo perderla ahora. Yo la sostuve, pero en mi interior, un abismo se abría, ¿y si el cáncer era metáfora de nosotras? ¿Cuánto más podíamos soportar antes de rompernos? Regresamos a Huesca en silencio, el paisaje de viñedos otoñales un borrón. Tomás nos esperaba con un dibujo, 3 mujeres de la mano bajo un sol sonriente. Para la abuela, dijo, y Sara sonrió por primera vez en días. Decidimos la boda entonces, un acto de desafío. No en una iglesia, demasiados fantasmas, sino en el Parque de las Avenidas, con el Guadiana de fondo y amigos de la galería como testigos. Elena, con turbante de quimio y ojos brillantes, ofició una ceremonia improvisada, votos en aragonés antiguo, anillos de plata forjados en un taller local. En la tierra de reyes coronamos nuestro amor, recitó. Pero el clímax inesperado irrumpió 2 semanas después. Carmen, derrotada pero rencorosa, reveló un secreto final. Durante el divorcio, había interceptado cartas mías, y ahora las usaba para chantajear a Sara. Paga o las mando a la prensa nacional. Imagina, escándalo lésbico en Aragón. Sara, en un arrebato de furia, accedió a un encuentro en un bar de la periferia, sin decírmelo. Yo lo descubrí por un mensaje anónimo, de Elena, que había olfateado el peligro. Corrí bajo la luna llena, el corazón en la garganta, llegando justo cuando Carmen tendía el sobre con las cartas. Basta, grité irrumpiendo. Esas palabras son mías, nuestro amor es nuestro. Tómalas, quémalas, pero deja de envenenar lo que no entiendes. Carmen se burló, pobrecita, la segundona. Sara siempre elige lo fácil. Sara se levantó entonces, ojos llameantes. No. Elijo lo real. Andrea es mi elección, no un premio de consolación. ¿Y Tomás? Tomás nos elige a todas. Arrancó las cartas, las rompió en pedazos que cayeron como confeti maldito. Carmen se marchó derrotada, murmurando maldiciones. En el coche de regreso Sara confesó, pensé que pagando la salvaba. Pero tú. Tú me salvaste a mí. Nos detuvimos en un mirador sobre el valle, besándonos con la pasión de sobrevivientes. Elena empeoró rápido como el otoño que se precipita al invierno. Pasamos fines de semana en Zaragoza, leyendo Lorca a su cabecera, Verde que te quiero verde, mientras Tomás dibujaba soles para ahuyentar las sombras. Una noche ella me tomó la mano. Cuida de mi niña, Andrea. Y de ti. El amor no es sacrificio, es libertad. Murió al alba de San Mateo, fiesta de vendimias en Aragón. Su funeral en la SEO fue un tapiz de duelo y celebración, gaitas, jotas bailadas en su honor, vino tinto derramado en su memoria. Sara y yo, de negro pero con pañuelos de colores, prometimos vivir sin secretos. Meses después, con la primavera tiñendo de verde los olmos, adoptamos formalmente a Tomás. Carmen, resignada, firmó. En Huesca nuestra familia creció, no de sangre sino de elecciones valientes. El amor, descubrimos, es como el río y suela, serpentea, erosiona rocas, pero siempre encuentra su cauce hacia el mar. La muerte de Elena dejó un vacío que el tiempo no llena, solo adorna con recuerdos. Sara y yo nos mudamos a una casa más grande en las afueras de Huesca, cerca del monasterio de San Pedro el Viejo, donde las lápidas medievales nos recordaban que la vida es efímera, pero el legado perdura. Tomás, ahora con 9 años, llenaba los pasillos con risas y preguntas, ¿por qué el cielo es azul, mamá Andrea? Lo llamábamos así, un título ganado en batallas silenciosas, y cada mamá era un bálsamo. Pero la paz era frágil, como las cristaleras de la catedral bajo una tormenta. Sara, marcada por la pérdida, se volcó en la galería con fervor casi maníaco, exposiciones de artistas locales, talleres para niños inspirados en Goya, el pintor aragonés que capturaba la locura del alma. Yo la apoyaba pero notaba las grietas, noches en vela, pintando autorretratos donde su rostro se desdibujaba en sombras. Una mañana de junio, durante la feria de Monegros, llegó la primera señal de tormenta. Un crítico de arte de Barcelona, un hombre pomposo llamado Javier, antiguo amante platónico de Sara, según rumores, publicó una reseña venenosa, La Galería de Huesca, refugio de sentimentalismos lésbicos disfrazados de arte. ¿Dónde está la profundidad en este mar de rosas? El artículo, ilustrado con fotos de nuestra boda, en el parque, avivó chismes en los cafés de la Plaza Mayor.
Clientes cancelaron visitas, patrocinadores dudaron. Sara lo leyó en voz alta, su risa amarga resonando en la cocina. Mira, amor, somos el escándalo del mes. Al fin, celebridades. Pero sus ojos traicionaban el dolor, era el eco de Carmen de Elena juzgando en silencio. Lo ignoramos, propuse sirviendo café con leche, el desayuno ritual. ¿O lo usamos? Una exposición sobre amor prohibido, inspirada en Lorca. Ella me miró, una chispa encendiéndose. Sí. Verdes amores, pasiones aragonesas. Así nació el proyecto, lienzos de artistas locales explorando identidades queer, poemas de Machado recitados en vernisajes, Tomás pintando un mural de 3 manos entrelazadas. Pero el conflicto interno bullía. Una noche, tras un ensayo donde un actor local, un chico de Binefar, abiertamente gay, improvisó una escena de rechazo familiar, Sara estalló. Es demasiado crudo. ¿Quieres que Tomás lo vea? Que crezca sabiendo que su familia es un freak show. Sus palabras me hirieron como navajas de Albacete. Freak show. Somos familia, Sara. Elena lo entendió al final. ¿Por qué tú luchas aún? Lágrimas calientes. Ella se disculpó al instante, pero el daño persistía, una brecha donde el duelo por su madre se mezclaba con miedos heredados. El clímax llegó en la inauguración. La galería rebosaba, luces tenues sobre cuadros de besos robados, vino de Cariñena fluyendo, jotas modernas con letras de amor libre. Tomás, orgulloso, mostraba su mural a los invitados. Pero Javier apareció, micrófono en mano para un podcast, rodeado de un corrillo de curiosos. Señorita apellido de Sara, ¿confirma que esta exposición es una declaración política? ¿O solo un desahogo personal por su orientación? Sara, en el podio, vaciló. La multitud contuvo el aliento, yo, desde las sombras, recé en silencio. No es política, respondió al fin, voz firme como el Pirineo. Es vida. Mi vida con Andrea, con mi hijo. Mi madre Elena me enseñó que el amor no se esconde, se celebra. Como las fiestas de Huesca, con fuego, con música, con verdad. El aplauso fue ensordecedor. Javier balbuceó derrotado, y se marchó con el rabo entre las piernas. Esa noche en casa, Sara me abrazó bajo las estrellas. Gracias por no rendirte conmigo. Hicimos el amor con la dulzura de la reconciliación, caricias que borraban dudas, susurros que tejían promesas. Sin embargo, la traición final, la más sutil, vino de dentro. Meses después, durante una visita a la tumba de Elena en el cementerio de San José, encontramos una carta escondida en su lápida, un sobre lacrado, dirigido a mis hijas. Dentro, confesiones finales. Lena había sabido de Carmen desde el principio, e incluso pagado deudas para proteger a Sara. Perdonad mi interferencia. Amé mal, pero amé. Sara lloró, no de rabia, sino de liberación. Era su forma de decir, estoy orgullosa. Quemamos la carta en una fogata improvisada, cenizas volando hacia las sierras como oraciones. Con el tiempo la galería prosperó, Tomás creció, soñando con ser pintor. Sara y yo, envejeciendo juntas, paseamos por Huesca, mano en mano, sin miedos. El amor, descubrimos, no es ausencia de conflicto, sino su transformación en crecimiento. En esta tierra de castillos y ríos construimos el nuestro, de piedra viva, eterno como el cierzo que nos mece.